Y en este capítulo 15 del libro de Romanos, que nos toca ir el día de hoy, solo queremos hacer un pequeño recordatorio del capítulo 14, que también hay parte del 15 que tiene que ver con el 14. Sobre todo, recuerdan que Pablo estaba alentando a los cristianos maduros en la fe, tanto judíos como gentiles, que tuvieran, eh, compasión por los nuevos en la fe, tanto judíos y gentiles también, pero también que tengan paciencia, ¿no? Porque creo que enseñar a las personas requiere paciencia por parte del que enseña, ¿no? Porque pues no todos aprenden a la misma velocidad, y, pero la meta del que enseña es que todos aprendan. Y para que todos aprendan, pues necesitamos tener paciencia, pero a la misma vez poner a los que están aprendiendo en las manos del Señor, para que también el Señor en su espíritu nos dé a nosotros compasión, nos dé a nosotros también empatía, en el sentido de que pues nos pongamos en los zapatos de ellos también, ¿no? Como cuando también nosotros empezamos, ¿no? Y creo que eso sería en pocas palabras lo que encierra el capítulo 14. No sé si alguien quiera opinar, si se acuerda algo del capítulo 14, como para recordar, Sí, o si quedó algo pendiente de repente. Ángel. sí, no, eso mismo, y que no debemos de ser, o sea, los fuertes no deben de Ujú. ser piedra de tropiezo para los débiles, sino más bien, como usted Claro, estaba diciendo, animándolo cada día más a crecer en el Señor. Y también exacto. decía que, un ejemplo, que si comemos, bebemos, o sea, es para la gloria de Dios, no para contender con los que son débiles. Correcto, ¿no? Y interesante porque justamente, pues, nosotros como hispanos, ¿no? Em, Siempre tenemos nuestra propia cultura, muchas veces es mucho más alegre, y bueno, como cristianos a veces tenemos que abstenernos de algunas cosas para el bien de los nuevos creyentes. Incluso ahora que entró la hermana Grace también, que está con nosotros, hablábamos con ella y con el esposo en la clase pasada de discipulado, este asunto, por ejemplo, de las bebidas, ¿no? A nivel social, ¿no? Hasta qué punto nosotros como cristianos debemos tener un límite, y hasta qué punto también debemos abstenernos totalmente para el bien de otras personas que nos visitan, porque puede ser como ha sucedido en el caso de que alguien está tratando de salir de este problema del alcoholismo, y resulta que nosotros indirectamente podemos incitar en ellos también el que vuelvan a recaer, digámoslo así, o vuelvan a caer en esa tentación. Eso no quiere decir, y yo se los digo claramente como pastor, que cada uno de ustedes, así como yo, tenemos la responsabilidad de conducirnos, ya sea brindando una copa de vino, ya sea brindando champán en ocasiones especiales, pero cada uno tiene su responsabilidad con el Señor. Yo no estoy aquí para decirle, usted debe beber, tampoco estoy aquí para decirle, usted no debe beber, ni siquiera una gota de vino, ni siquiera una gota de cerveza. Yo no estoy para eso. Yo lo que estoy es para que, como dice la palabra, que todo es lícito, pero no todo es, o que todo está permitido, pero no todo es lícito, ¿no? O sea que ahí está Ed también con nosotros en el estudio, primera vez que él se conecta con nosotros. Él se está conectando ya para graduarse, porque como quedan capítulo y medio nada más de Romanos, él dijo, no, no me pierdo, me voy a graduar con los demás, dijo. Así que gracias Ed y gracias Grace por estar aquí. Entonces, eso, ¿no? De que creo que este pasaje, este capítulo 14 ilustra claramente lo que para nosotros los cristianos maduros en la fe
debemos hacer y no debemos hacer, ¿no? En favor, sobre todo, del prójimo, siempre buscando lo mejor para el prójimo, ¿no? Saludos, Ed. Si quieres puedes saludar a los hermanos. Aquí está Ángela, Carlos, Silvia desde New Jersey también. Saludos a todos, Dios los bendiga desde, déjame ver, creo que esto es Topeka, Kansas. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ed, más bien si pones tu micrófono, Ed, en mute, maybe para poder, para que no se... Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a asignar algunos versículos, ¿ok? Yo sé que los que van a poder, Silvia, Ángela y yo, y Grace también que está allí, menos Carlos y Ed que están manejando. Entonces vamos a leer, hermana Ángela, Romanos 15, del versículos del 1 al 7, ¿ok? Y después le voy a pedir a Silvia que nos lea Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Y luego le pido a la hermana Grace que lea Romanos 15, capítulos del 8 al 13. ¿Ok? Del 8 al 13. Entonces, hasta ahí vamos a ir, ya que yo creo que la hermana Vilma se conecta dentro de unos minutos, pero vamos a continuar entonces. Leamos, estamos ahora en el capítulo 15, leamos Romanos, del 1 al 7, mi hermana Ángela. Amén. Dios le bendiga a los demás hermanos que se conectaron. Dice Romanos 15, del 1 al 7. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alertados por la escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que influye aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo lo aceptó a ustedes para gloria de Dios. Bien, entonces estos primeros versículos del capítulo 15 también tienen que ver con el capítulo 14, porque otra vez el capítulo 14 trataba acerca de que los cristianos maduros ya en la fe, vamos a decir, vamos a ponerle uno de los frutos que han desarrollado más los maduros en la fe, el autocontrol, ¿ok? El autocontrol. Ese autocontrol en los cristianos más maduros en la fe los lleva a saber decir sí cuando tienen que decir sí y no cuando tienen que decir no. Tienen un autocontrol de las situaciones que pueden llevarlos a cometer pecados. Entonces, el capítulo 14 se basaba en que los cristianos maduros en la fe, judíos y gentiles, maduros en la fe, Pablo les exhorta que sean más comprensibles, que sean más, que sean más compasivos con los nuevos, con los que recién estaban caminando en la fe de Cristo, tanto judíos como gentiles. Digamos así, y Pablo lo pone con los más débiles. Inclusive Pablo usa ese término, los débiles en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo estaba identificando que si los cristianos maduros en la fe no corregían esa relación que tenían con los débiles, con los inmaduros,
eso podría crear división en la iglesia. Y yo les voy a poner un ejemplo que me ha tocado exhortar a los hermanos en la iglesia Comunidad de Fe. Ya no está sucediendo, pero sucedió hace un buen tiempo atrás. Sucede que un hermano en la fe, maduro en la fe, tuvo una diferencia con un hermano débil en la fe, recién convertido. Entonces, cuando tuvimos que tratar el asunto, yo le dije al hermano maduro en la fe, le dije que yo esperaba más de él, que tenga una acción que glorifique a Dios, que del recién convertido. Porque el recién convertido estaba recién creciendo en el Señor. O sea, yo como pastor espero una acción que glorifique a Dios, que honre a Dios, más del hermano maduro. En este caso se trataba de perdonarse. Y es por eso que yo esperaba que el hermano maduro en la fe dé ese paso. A pesar de que el hermano débil fue el que inició este problema, entre comillas, pero yo esperaba que el maduro en la fe tuviera esa madurez de decir, está bien, pastor, no se preocupe, yo voy a hablar con el hermano y vamos a resolver esta diferencia. O sea, en ese aspecto también es que Pablo nos aconseja en el capítulo 14, de que seamos comprensivos con los nuevos en la fe. Pongámonos en los zapatos de ellos. Ahora, por supuesto, depende de la situación también, ¿no? Hay cosas que son difíciles, pero aún así se espera más del hermano maduro en la fe, que haga las cosas que glorifiquen al Señor. Entonces Pablo estaba identificando de que esto podría ser peligroso, esa diferencia entre los maduros, esa relación que llevaban los maduros y los débiles en la fe, para que no se salga del control, para evitar una división en la iglesia. Yo creo que los líderes en la iglesia deben esforzarse y trabajar para que la iglesia no entre en una división. No haya división en la iglesia, porque eso realmente daña la obra del Señor. Yo les digo que eso realmente daña. Por eso es mejor siempre dar un mensaje desde el púlpito de unidad, de que somos uno, de que somos una familia, de que lo que dice la Biblia. Pero si empezamos a hacer categorías y si el pastor comienza a hablar de quiénes son sus favoritos, peor todavía, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo favoritos y son todos, ¿verdad? Todos son mis favoritos. Y eso lo aprendí en la escuela, como maestro en la escuela, porque eso nos enseñaron en el training. Tú no le puedes demostrar delante de los demás que uno de tus estudiantes es uno de tus favoritos, porque los demás niños se resienten y después ya daña su proceso académico. Pero en fin, entonces eso es lo que acaba de leer mi hermana Ángela, porque el versículo 1 dice, ahora voy a leer Reina Valera, dice, así que los que somos fuertes, Pablo se está considerando maduro en la fe también, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ojo que el contexto de esto es la relación entre cristianos en la iglesia del Señor. Ese es el contexto. Pablo le está hablando a cristianos para que empiecen a trabajar en una relación mejor. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, que ustedes son maduros en la fe, no busquen solamente agradarse ustedes, incluyan a los débiles en la fe, que seamos todos un solo grupo, todos una sola iglesia. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ustedes creen que eso se aplica dentro de la iglesia, aparte de los ejemplos que yo he dado? ¿O de repente ha ocurrido alguna experiencia similar
en alguna iglesia donde ustedes se han congregado. No es que vamos a criticar a la iglesia, pero para poder entender la aplicación de esto, ¿no? Cualquiera, a ver qué opine. A ver, Amén. adelante. Sí, que un ejemplo, debemos de aceptarnos los unos a los otros. Puede ser que yo tenga alguna condición limitada, un ejemplo, ya sea física, ya sea emocional, y mis hermanos en la fe deben de aceptarme tal y como, un ejemplo, yo soy. Y Exacto. si tengo un ejemplo, algún hábito, del cual es un hábito notorio que no agrada a Dios, pues como hermano en la fe maduro, deben de acercarse, un ejemplo, a mí, y corregirme ese hábito y tratar de ir conmigo de la mano para así poder ir mejorando, en vez de quizás comentarlo con otra hermana donde quizás llegue a mis oídos de que se está comentando, entonces eso no favorece Claro. a la fe. Y una cosa, decir un poquitico, una cosa que hablo por Carlos, que nos Ajá. impactó a nosotros cuando llegamos a la iglesia, fue esa comunión que hay allá, como ese amor entre los hermanos. El primer día que nosotros llegamos, nos dimos cuenta y lo conversamos cuando salimos. Wow, ahí se ve que hay amor, ahí se ve que hay unión, porque se veía en el ambiente. Amén. Yo no tuve que ver ningún trato, que trataran a fulanita así, o sea, no. Se veía, entonces eso es lo que Dios busca de una Amén. iglesia, que sea una iglesia en amor, que si yo tengo dificultad, pues que se me acerquen. Mi hermana, mire, esto es así, o sea, esto es asado, y así como dice aquí, que debemos aceptarnos los unos a los otros para glorificar a Dios. Entonces yo creo Amén. que eso es muy importante, que siempre que aceptemos una persona, porque hay personas que son difíciles. A mí misma me ha tocado lidiar con personas que son difíciles, pero en el amor del Señor, pues la gloria de Dios, Dios me ha ayudado a ir como de la mano con la persona, hasta tal punto, pues, que Dios se glorifica. Y eso es lo Claro. que Dios quiere, que nosotros agrademos al prójimo antes Muy de bien. nosotros mismos. Hablé mucho. No, no, muy bien, muy bien. Justamente eso es lo que queremos. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Vamos, Carlos. Silvia. Amén. Silvia primero, después Carlos. Y creo que la hermana Grace levantó la mano, es que está, o que tiene frío. No, ¿verdad? Ok. Go ahead, Silvia. Bueno, pastor, yo creo que nuestro testimonio es muy importante, Amén. ¿no? Para edificar a nuestros hermanos débiles, porque si nuestro testimonio damos, entonces ellos nos ven, Por ¿no? supuesto. Para la iglesia, para nuestros hermanos que están débiles, ¿no? Porque yo también me considero todavía débil. Bueno, Amén. bien. Carlos. Amén. Era para agregar algo, pastor, a eso que estaba diciendo mi esposa, acerca del amor que nosotros notamos allí en la congregación, que es algo que en realidad no puede venir de nosotros, es un amor que viene de Dios. Un amor, el amor que viene de Dios es incondicional, y creo que de eso hablaba el versículo 3, si no me equivoco. Correcto. El hecho de que Cristo amó de esa manera. Cristo no se vio a sí mismo cuando él estaba cargando esa cruz, él me vio a mí. O sea, exacto, él no estaba... ¿cómo le digo? Viendo su dolor, viendo cuántos escupitazos le tiraron en el rostro, aquella cadena, corona de espina que le pusieron. Sí. Él no se estaba viendo así. Amén. La obra de Dios él estaba cumpliendo. Es así que yo digo que ese amor es lo que yo... Sí, se va el audio por momento. Sí, ahora sí. La señal por ratos. Ok, ahora te oímos. Ok. No, yo decía que es ahí donde vemos en realidad el testimonio de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, porque es por completo en realidad a sí mismo, viendo, tratando de demostrar ese amor ágape, ese amor que no quiere nada a cambio, sino que se da por completo. Amén, amén. Claro, claro que sí.
Hermana Grace. No, ok. Ed, igualmente, si el Señor pone algo en tu corazón y que quieres participar, pues igual, ¿ok? Lo que queremos que nos edificamos cuando participamos todos. Bueno, en realidad es eso. Yo creo que lo que ustedes están diciendo es correcto de acuerdo a los versículos del 1 al 7, porque lo interesante del 3 al 7 es que la unidad de la iglesia tiene que estar bajo el modelo de Cristo. Justamente por eso que Pablo menciona a Cristo en todo esto. Y eso es lo lindo de la vida cristiana, que no tiene que ser bajo en nuestra iglesia. Estamos honrados, ¿verdad?, de saber que la mayoría de nuestros hermanos son puertorriqueños, ¿verdad? Pero lo que ustedes están manifestando, ese amor, ese cariño, esa expresión, nos hemos contagiado todos, y no es por una cultura, pero es porque ahí está obrando el Señor. Es más, les voy a dar el testimonio. Antes de empezar esta clase, hablé con el hermano Bienvenido, que ya está en Puerto Rico, ya se mudó, ya se instaló y todo. Y mientras estábamos ayer en el funeral de Jerry, anoche, entró una llamada, sobre todo el grupo del chat, del Messenger que tenemos con los hermanos del concilio. Entonces, ¿qué habían hecho? Algunos hermanos del concilio habían llamado a Bienvenido para saber cómo está, para orar por él. Y eso es lo lindo. Y como dice Carlos, eso lo hace el Señor. O sea, cómo va tocando nuestros corazones, cómo nos va sensibilizando de preocuparnos más allá de nuestras propias familias, más allá de preocuparnos por nuestros hermanos, cómo están. Y eso realmente es una bendición en la iglesia, porque otra vez Pablo está diciendo aquí, y menciona a Cristo en el versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y Nueva Versión Internacional dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo, ¿no? O sea que la iglesia debe caminar. Buenas noches, mi hermana y mi madre también. ¿Cómo está, mamá? Qué bueno que estás aquí. Buenas noches, hermanos, a todos. Bendiciones. Y entonces, pues eso es. La iglesia debe llegar a representar a Cristo mismo aquí en la tierra, ¿no? Y cada hermano, como digo, tiene un don, pero todos estamos desarrollando el fruto del amor, de la paciencia, de la benignidad, del dominio propio, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho porque no se trata de que hagamos las cosas como lo dice el pastor, sino como lo dice la palabra en base al modelo de Cristo. Ahí está el camino de toda iglesia que confiesa a Cristo como su Señor. O sea, todos debemos ir en esa dirección. El modelo de Cristo es lo que nos va a llevar a exaltar a Dios, honrar a Dios, ¿no? Incluso, ¿qué hizo Cristo con nosotros? ¿Cuál ha sido la actitud de Cristo con los débiles, ¿no? Así como Pablo está exhortando a los maduros en la fe, en su relación con los débiles en la fe, cómo Cristo vino a nosotros, débiles, pecadores, ¿verdad? Sin merecer perdón ni misericordia. En lo absoluto merecíamos perdón y misericordia, pero Cristo vino a nosotros y nos recibió como pecadores. Ojo que no nos ha recibido como lindos angelitos, nos ha recibido como pecadores. Y entonces como pecadores nos ha recibido para la gloria de la gracia de Dios. O sea, Él relacionándose con nosotros, queriendo ser nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Salvador, a nosotros los pecadores, ¿no? Y creo que a alguien le asigné Lucas 15, del 1 al 2, a ver si lo buscamos. Lucas 15, Amén. versículos 1 y 2. Amén. Amén. Dice.
Lucas 15, dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Ajá. O sea, interesante, ¿no? Porque a veces pasamos desapercibido muchas cosas en la vida de Jesús, y los evangelios, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos dan diversos ángulos y algunos escriben algo que no escribió el otro, pero todos tratan de enfocar a Cristo en diferentes ángulos. Y aquí estamos mirando en Lucas que prácticamente vemos a un Cristo. ¿Qué necesidad tenía Cristo de juntarse con publicanos, con pecadores, gente despreciada en la sociedad? O sea que, ¿cómo un santo se puede juntar con un despreciado de la sociedad, con un pecador? ¿No? Y entonces a veces pasa, mis hermanos, que nuestros ojos ven algo terrible en el rostro o en esa apariencia de un hermano, de una hermana, y nosotros ya estamos juzgando. Ya los estamos juzgando y los estamos condenando. Pero es tremendo porque Jesús, ¿por qué perdía su tiempo juntándose con, mire lo que dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, ¿verdad? Era Lucas capítulo 15, ¿verdad? Sí. Y de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. O sea, no solamente los recibe, sino que se sienta a comer con ellos. Y creo que siempre el sentarse alrededor de una mesa mayormente es para relajarse un poquito, ¿verdad? Conversar y tratar con la otra persona, ¿no? Entonces aquí vemos que en Jesús vemos que Él nos da el ejemplo de cómo debemos tratar a los demás, ¿no? Por lo tanto, deberíamos recibir de todo corazón a los santos imperfectos. Todos, como dije al principio, yo tengo la obligación cristiana, moral y ética de tratar a todos por igual en el amor de Cristo. Yo me he propuesto que debo hacerlo así, pero mi esposa es la que a veces me llama la atención, porque ella me dice, ¿y por qué no me tratas como tratas a las hermanitas de la iglesia? ¿Verdad? Porque a veces uno en casa tiene a la persona que ya llevas 20 años con ella, ¿verdad? Y como que se pierde esa santidad, digámoslo así, esa aura, ¿verdad? Alrededor. Y la tratamos, y uno trata al que está al lado por esa familiaridad que uno tiene, bueno, pues a veces de manera grosera, de manera áspera, ¿no? De manera áspera, sí, a veces pasa. Entonces, tiene razón, porque me dice, ¿por qué no me tratas como tratas a los hermanos de la iglesia? ¿No? Con esa dulzura, con esa solemnidad, con ese amor cristiano, así todavía me dice, ¿no? Bueno, ok, mi amor, I'm sorry, perdóname, ahora gracias por hacerme ver eso, ¿no? Entonces, como pastor, yo debo tratar a todos por igual, en ese mismo amor cristiano. Y también ustedes deben tener ese trato mutuo, ¿no? ¿Algún comentario sobre eso? Para pasar ya a los versículos del 8 al 13. Ángela. Sí, pastor, que lo que usted dice va de la mano con el versículo 6 del 15, que Bien. dice, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Claro, que esa debe volviendo ser, a Romanos, ¿sí? esa debe de ser nuestra motivación. Tratarnos unos a los otros con amor fraternal, para sea siempre para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Ahora Pablo trata ya lo que es las conductas, ¿no? De nosotros como creyentes. Bien, vamos entonces a los versículos del 8 al 13.
¿Ok? Romanos 15, del 8 al 13. Romanos 15 del 8 al 13. Correcto. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, por el poder del Espíritu Santo. Carlos decía hace unos minutos que ese amor cristiano que se muestra en la iglesia es justamente el poder del Espíritu Santo en la vida de los hermanos, ¿no? Entonces vamos a ir en partes, ¿ok? Porque aquí hay cosas bien importantes. Y uno de estos temas que están dentro de estos versículos lo trataremos ya en otra ocasión de una manera más especial. Ahora les digo a qué me refiero. Primero el versículo 8. Vamos a volver al versículo 8, Romanos 15, 8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que Jesús nació como judío, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Jesús nació judío y fue circuncidado también de niño, porque ya había una orden en Génesis 17, en el pacto abrámico de Dios con Abraham sobre la simiente, sobre la descendencia, pero Dios le ordena a Abraham que circuncide a todo niño de 8 días de nacido, que eso está en Génesis 17, del 11 al 14, y ese es el pacto que hace Dios por primera vez ya con un pueblo, con el pueblo hebreo. Entonces, Jesús nació como judío, fue circuncidado de niño como señal de que él era parte de ese pacto. También Jesús estaba incluido en ese pacto. No solamente porque era judío, como una tradición judía, pero era justamente el pacto que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y se completa en Jesucristo. Eso es lo más interesante, que se complete en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús glorificó la verdad de Dios al venir conforme a las promesas del pacto. Por eso digo, esta cuestión del pacto de gracia de Dios, del pacto que hace Dios con Abraham, ojalá algún día pronto lo estudiemos en toda su extensión desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, porque es súper importante para entender muchas cosas también que están alrededor. Porque Jesús era judío y él se circuncidó, lo circuncidaron los padres a los 8 días de nacido, porque era también parte de ese pacto de Dios. Y lo más interesante, como dije, es que todas las promesas del pacto hechas a Abraham, ¿se acuerdan algunos de ustedes cuál era la promesa que le hizo Dios a Abraham? Algunos de ustedes digan, aunque no lo pueda decir exactamente como la Biblia lo especifica, o si no, vayamos a Génesis capítulo 17, versículos del 11 al 14. Si alguien lo tiene, pues lo puede leer. Génesis capítulo 17, versículos del 11 al 14. Porque aunque aparentemente es un pacto únicamente para los judíos, eso es lo que se ve claramente, pero en un estudio teológico
doctrinal, claramente vemos que ese pacto también incluye el Nuevo Testamento. Dime, Ed, quería decir algo. Sí, que, perdona, no puedo leer porque estoy manejando, pero es algo que tiene que ver con que le prometió ser padre de todas las naciones. Amén, gloria a Dios, exacto. Ahora los hermanos lo van a leer 17 del 11 al 14. El que lo tenga lo puede leer. A ver, ¿quién lo tiene? Ya, Amén, ok. amén. Hermana Vilma, léalo. Génesis 17 del 11 al 14 y márquenlo, mis hermanos, para que en su tiempo libre lo puedan volver a leer. Ya, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bien. Cuando habla de pacto perpetuo, en términos generales, es un pacto que perdura en el tiempo. O sea, no ha caducado ese pacto. Y nosotros, desde el momento que confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, también somos también parte de ese pacto. Porque según Pablo, somos la nueva Israel. Nosotros no somos judíos de nacimiento, digámoslo así, de sangre, pero por fe en Jesucristo, ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos también herederos de ese pacto eterno, pacto perpetuo. Por eso que Pablo ahora mismo en el capítulo 15 de Romanos está hablándole a los creyentes judíos, a los cristianos judíos, pero también a los cristianos gentiles. Y ahora Pablo menciona en este versículo 8 de Romanos 15, ¿verdad? Que dice, y quiero leerlo en Nueva Versión Internacional para que nos ayude un poquito, sobre todo en el lenguaje moderno, ¿no? 15:8 dice de esta manera, dice, le digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Entonces, cuando dice servidor, dice de los judíos, pero Reina Valera nos menciona acerca de la circuncisión. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, ¿no? Entonces, Nueva Versión Internacional dice, hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. Entonces, ahí tenemos de repente una diferencia grande en cuanto a lo que podemos ver, lo que dice Nueva Versión Internacional y lo que dice Reina Valera. Pero en cuanto a lo que respecta a la circuncisión, Cristo era judío, Cristo se circuncidó y Cristo era sobre todo esa simiente prometida. Porque la simiente prometida a Abraham, es cierto que fue Isaac, ¿verdad? Fue Isaac, pero no era Isaac el Mesías. A través de esa simiente que empezaba en Isaac, iba a venir el Mesías. Entonces, el Mesías, que es Cristo Jesús, llegaría a ser la simiente prometida, que es el mismo Jesucristo. Y le voy a pedir a ver a mi hermana Ángela si nos busca Gálatas capítulo 3, versículo 16. Para leerlo ahora mismo, Gálatas, por favor, sí, por favor. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose
a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Amén. Entonces, claramente vemos que el pacto que hizo Dios con Abraham para darle la promesa de esa simiente no era no quedaba con Isaac, sino iba a continuar para llegar a Cristo, que él iba a ser la única simiente, esa simiente prometida. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el pacto que hizo Dios con Abraham no se quedó en el Antiguo Testamento, sino que ha continuado y está en Cristo. Y ahora nosotros que estamos en Cristo, también somos parte del pueblo de Dios. Entonces, digámoslo así, ahora van a ser judíos, creyentes, gentiles creyentes, de entre las cuales estamos nosotros también, ¿no? Entonces, eso es, como digo, en otra oportunidad que tengamos un estudio directamente del pacto de gracia de Dios que incluye este pacto de Abraham, vamos a estudiarlo de manera quizás más amplia y más enfocada en el pacto. Pero aquí estamos viendo claramente que Pablo menciona a Cristo, y si vamos a Gálatas, también en Gálatas está mencionando a Cristo como esa simiente prometida. Porque claramente, así como ha leído mi hermana, claramente, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, dice. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo, la simiente única. Entonces, a veces Pablo nos da esos problemitas, ¿no? Que nos estamos yendo tan bonito en un tema y de pronto nos pone algo allí que tiene que ver con el tema, pero que tenemos que verlo con cuidado, porque sigue Pablo estableciendo que toda nuestra vida cristiana debe ser basada en el modelo de Cristo. En el modelo de Cristo. Somos un solo pueblo, somos una sola nación santa, somos cristianos en Cristo y basado en la relación que debemos tener. Los cristianos maduros en la fe y los cristianos débiles en la fe. ¿Ok? Ahora voy a asignar nuevamente, ya que también se unió la hermana Vilma, vamos a asignar, porque vamos a enfocarnos un poco ahora en los versículos 9 y 12, del 9 hasta el 12. Ahí hay cosas importantes también que mirar. A ver, le voy a pedir a la hermana Vilma que lea segunda de Samuel 22:50. Luego le voy a pedir a mi hermana Grace Deuteronomio 32:43. Ángela, Salmo 117:1. Y la hermana Silvia, Isaías 11:10. Prácticamente lo que ustedes van a leer es lo que está escribiendo Pablo también aquí en los versículos 9, 10, 11 y 12, porque él está trayendo lo que él ya había leído en el Torá, o recordó lo que sus lecturas del Torá. ¿Y qué era el Torá? Eran los libros del Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, incluyendo los libros de los profetas. Eso es el Torá, y ese es el libro que usan el judaísmo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a mirar en ese orden, ¿ok? Pero vamos a leer primero los versículos del 9 al 12. Voy a leer yo del 9 al 12 de Romanos 15, del 9 al 12. Y lo voy a leer de aquí, de Nueva Versión Internacional. ¿Ya? Deme un segundo. Ok, del 9 al 12. Dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. Y a su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, al que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Vamos a leer Samuel 22:50. ¿Qué dice?
Segunda de Samuel. Micro. A ver. Segunda de Samuel 22:50 dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. Ok, es Reina Valera y Pablo está mencionando eso. Entonces porque, yo quisiera hacer un pequeño énfasis ahí, mis hermanos, porque claramente se hace, es evidente, y ahora me dirijo también a Ed y a Grace, que son los que están estudiando también, están en el curso de discipulado. Ahora vemos aquí también, o sea, el Antiguo Testamento no está desconectado del Nuevo. Y muestras y muestras tenemos en el Nuevo Testamento de extractos del Antiguo. Pablo está mencionando aquí el Antiguo Testamento para, no solamente nos da a entender que es una sola revelación, no solamente es una sola revelación que va desde el Antiguo hasta y el Nuevo, pero todo se centra en Cristo Jesús. O sea, aterrizamos otra vez a Cristo. Otra vez venimos a Cristo. Nos vamos por Isaías, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos de Deuteronomio y todo lo que vamos a leer ahora. Pero siempre vamos a aterrizar en Cristo. Porque esa es la revelación de Dios. Eso es la Biblia. La Biblia es la revelación del plan de Dios para el pecador por fe en Cristo Jesús. Entonces, no quitemos nuestras miradas de esa verdad cada vez que tengamos experiencia de nuestra lectura bíblica. No miremos la Biblia como una enciclopedia. Miremos la Biblia como ese todo que muestra a Cristo en todas sus páginas. La obra de Cristo sobre todo. A ver, leamos Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio? Deuteronomio. Sí, Deuteronomio 32:43. 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de los siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Claramente es una profecía de Cristo. Porque el que logró expiar al pueblo, la expiación que fue la sangre que cubre el pecado del pueblo. No lo pudieron hacer en el Antiguo Testamento en su totalidad. Se hacía de manera temporal. Todos los años tenían que derramar sangre. Pero el que ha hecho la obra de expiación, que es eso, cubrir con su sangre el pecado, es Cristo Jesús. Entonces, desde el Antiguo Testamento, lo que acaba de leer mi hermana es Deuteronomio. Estamos hablando del 4º libro de la Biblia. Entonces, está desde ahí incluso anunciado aquel que iba a expiar el pecado del pueblo, de su pueblo, ¿no? Entonces, y lo que dice Pablo en el versículo 10 es justamente lo que acaba de leer mi hermana Grace de Deuteronomio. Bien, vamos a leer entonces el libro de Salmos 117:1. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle al Señor. Bien, otra vez Pablo en el versículo 11 de Romanos 15:11 usa esos versículos del Salmo porque los trae justamente y aquí él se está enfocando en Jesucristo, porque Cristo es el mismo Dios. Hemos aprendido la Santa Trinidad. No son 3 personas, son 3 manifestaciones. Sí, los tratamos como personas para tener una comunión con ellos, pero no son 3 dioses, ni son 3 personas por separado. Es un solo Dios que se manifiesta en Hijo, Padre, Espíritu Santo. Entonces, es el mismo Dios. Cristo, Jesucristo, el Mesías, es el mismo Dios. Entonces, pero ahora Pablo lo está enfocando en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Isaías capítulo 11:10?
Amén. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos y será buscada por los gentiles y será buscada por la será gloriosa. Amén. Ok, entonces vemos que Pablo está usando en el versículo 12, 15, de capítulo 15, 12, lo que dice este pasaje de Isaías, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué Pablo usa todo esto? Otra vez, Pablo está citando estos pasajes del Torá. Los judíos, la religión del judaísmo tiene el Torá como su libro, como la autoridad para ellos, como su libro santo. Y muchos de ellos lo usan inclusive hasta el día de hoy en rollos, ¿verdad? Ojalá que usted tenga la oportunidad de ir algún día a una sinagoga. A mí me encantó y me impactó mucho porque ellos hacen participar a los niños y a los jóvenes en la lectura del Torá. Y tienen detrás usted mira al frente y contra la pared en la que usted está poniendo su mirada y ahí están, suben los rabinos y suben los niños o los jóvenes y todos son varones los que hacen las lecturas. Y entonces abren como si fuera una vitrina, un estante que usted tiene en su casa, una vitrina donde pone sus adornos, cosas bonitas que usted acostumbra a poner en casa. Eso es como una vitrina y ahí abren la vitrina con toda solemnidad y sacan el rollo y lo extienden en lo que nosotros diríamos púlpito, lo extienden y de ahí lo leen, y lo leen en hebreo. Y en este caso, cuando yo fui, lo leyeron en inglés porque era un servicio que ellos tenían en inglés, pero todos eran judíos, y si no había judíos de sangre, habían algunos convertidos al judaísmo, ¿no? Pero interesante porque Pablo está citando estos pasajes del Torá, que vienen a ser los libros del Antiguo Testamento, como prueba del plan de Dios a partir de lo que él ha revelado en su palabra, que es todo en Cristo Jesús, el modelo en el cual estos creyentes maduros en la fe tenían que mostrar en su vida cristiana y en su camino de fe, en su relación con los inmaduros, con los débiles en la fe, al modelo de Cristo, ¿no? Entonces, para no salirnos del contexto, porque después lo podemos aplicar a nuestros días, a nuestra vida, pero estamos tratando de ser fieles al contexto por la cual Pablo escribió ese capítulo 15 en el libro de Romanos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que les llame la atención en esos versículos? Porque hemos leído hasta del 8 al 13. ¿Algo interesante, algo que los está haciendo pensar? Pero piensa en voz alta, ¿qué le parece? Quiero escuchar lo que usted está pensando. Bueno. Bien. A ver, hermana Vilma quiere preguntar algo, ¿no? Sí, de la lectura del versículo 10, donde dice, en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿a qué se está refiriendo ahí, pastor? En el versículo 10, en otro pasaje, ok, déjeme ir a Reina Valera entonces, porque usted está leyendo Reina Valera. Sí, 11:10 dice, a la raíz de Isaí. Pues, no, sería 12, versículo 12, ¿verdad? No, la 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. Usted está en el libro de... Usted está en Isaías 11:10. Sí, lo que estábamos hablando ahora. Claro. La raíz de Isaí, ¿no? La raíz de Isaí que viene a ser... ok, déjeme leer completo. Estará la raíz de Isaí, el que se levantará, ¿verdad? A regir los gentiles esperarán en él. El anuncio de Cristo. Cristo es el que va a regir entre los gentiles, porque es cierto que Jesús vino por su pueblo. ¿Se acuerdan que él lloró porque Jerusalén lo rechazó? Antes de entrar ya él
se llenó de lágrimas porque él sabía que su propio pueblo lo iba a rechazar. Pero eso no impidió que Jesús también le trajera la salvación a los gentiles, ¿no? También, entonces se extiende la salvación de Cristo a los gentiles. Aquí lo que está mencionando es una profecía acerca de que Él, que es Cristo, el que se levantará, dice, a regir los gentiles esperarán en Él. Porque supuestamente los judíos se jactaban de que la salvación solo era para ellos. Jehová solo era de ellos. Y se olvidaron de que ellos tenían más bien que mostrar a Jehová a las otras naciones, ¿no? Por eso dice que la cual estará puesta como un pendón, ¿no? Por supuesto. Pueblos, que será buscado. Claro. Bien, entonces Sí, vamos. Go ahead. Sí, Sí, dígame. sí, para decirle a la hermana que también el libro que estamos estudiando, el 15:12, ahí lo dice clarito, que usted lo leyó. Ya. Exacto. Es justamente lo que Pablo está diciendo, lo mismo que dijo Isaías, ¿no? Revelando justamente a Cristo, porque Pablo lo que está haciendo es revelando la importancia de Cristo. Por eso trae ese pasaje de Isaías a Romanos. Para hacerles ver. Acabo de ver, sí. Para hacerles ver que, ojo, que desde Isaías estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Para hacerles ver. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí, déjenme asignar entonces más versículos. Ya estamos casi por terminar, porque hoy vamos a mirar hasta el versículo 21. Y ya el próximo jueves ya sería el último día del libro de Romanos, porque ya terminamos el libro de Romanos, ¿ya? Así que vamos a tomar un tiempito de descanso por holidays, por Christmas y Año Nuevo, y entonces después ya les anunciaremos qué libro vamos a estudiar. Posiblemente sean libros cortos, para que así los hermanos no vayan desertando en el camino, ¿verdad? Entonces, y yo admiro mucho la perseverancia de ustedes. Creo que libros cortos va a animar a los que de repente les cuesta permanecer constantemente en la clase, ¿no? Pero bueno, ustedes son buenos estudiantes. Vamos a leer entonces los versículos 13 y 14, ¿ok? 13 y 14. Le voy a dar a la hermana Vilma Romanos, capítulo 15, versículos 13 y 14. Después le voy a dar a la hermana Grace, Romanos, versículos del 15 al 21. Luego la hermana Ángela, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y luego entonces Silvia, Isaías, capítulo 52, versículo 15. Bien. Romanos 15, 13 y 14. Romanos 15, 13 y 14. Okay, Perdón, pastor, yo no lo escuché. ¿Qué me dijo a mí? Isaías, capítulo 52, versículo 15. Gracias. Ok, entonces, el versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Bien. 13 o 14. Esto me trae a mí el recuerdo del domingo que tuvimos el culto y hablamos de la esperanza, ¿no? Y bueno, normalmente la esperanza se convierte siempre como en un pensamiento, ¿verdad? Como en un pensamiento que puede ocurrir como que no puede ocurrir, como algo incierto. Y dábamos ejemplos el domingo, por ejemplo, yo espero que mañana no llueva, por ejemplo, traje yo eso, ¿no? Yo espero que mañana no llueva. Bueno, esa es una esperanza incierta porque puede ser que llueva, ¿no? Y así con otras cosas que nosotros esperamos. Entonces, creo que la gente en común, o a veces nos pasa también a nosotros, usamos ese tipo de esperanza siempre como un pensamiento, pero mayormente es incierto, ¿no?
Y aquí lo que habla es la palabra esperanza, pero la palabra esperanza que viene de Dios. O sea, esa esperanza que Dios infunde en nuestros corazones. Porque dice que el Dios de la esperanza, ¿verdad? Y Reina Valera dice, y el Dios de esperanza. O sea, que esa esperanza de la cual nos sostiene a todos nosotros, y hemos hablado mucho de eso en estas semanas, hoy también hablamos en el entierro de Jerry, esa esperanza de Dios es una esperanza que realmente nos sostiene, que es cierta comparado con la esperanza humana. La esperanza de Dios es algo cierto, por eso que Pablo lo menciona, ¿no? Que el Dios de la esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, que con nosotros sigamos en nuestra fe en Jesucristo y que eso nos llene de gozo y nos llene de paz, porque estamos poniendo nuestra esperanza en Jesucristo, porque esa esperanza es la que viene de Dios. Mis hermanos, los que no son creyentes, es muy difícil que pongan su esperanza en Jesucristo. Claro. Por eso que ahí nosotros nos diferenciamos. Porque nosotros sí ponemos nuestra esperanza en Jesucristo. Y ahora comprendemos que la manera en que ponemos nuestra esperanza en Jesucristo es porque esa esperanza está viniendo directamente de Dios a través de su Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos hace vivir cada día aferrados a esa esperanza, ¿no? Basada en su promesa, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces notamos claramente que la esperanza cristiana no es una simple creencia en la mente. Es una experiencia del corazón producida por el Espíritu Santo. A través de la fe, por supuesto, pero ¿de la fe en qué? De la fe en las promesas de Dios. Por eso que la gente cree que estamos locos. Cuando nosotros decimos, yo tengo fe porque creo en mi Dios, creo en las promesas de Dios. Bueno, y si usted lo dice, yo también lo creo, porque sé que usted está teniendo la misma esperanza de la que yo también estoy teniendo, porque esa esperanza viene de Dios, ¿no? Entonces, aquí Pablo dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Claramente, ¿no? Es por el poder del Espíritu Santo que vamos a abundar en esperanza, ¿no? Un juego de palabras que viene a ser lo mismo. Dios, Espíritu Santo, Dios, los dos son los que infunden ese tipo de esperanza. Y yo les animo a seguir en esa esperanza. Entonces, 14. Pero estoy seguro, dice, de vosotros. Déjeme leer Nueva Versión Internacional. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento, están capacitados para instruirse unos a otros. Y algo que me llamó la atención en el versículo 14 en Reina Valera es que no dice, en ese versículo no dice, están capacitados para instruirse unos a otros, sino dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Y eso nos ha llevado a algunas equivocaciones, porque a veces nos sentimos con el derecho de amonestar al hermano que está al lado, en la iglesia sobre todo. Y el hermano se queja y ¿quién es este hermano? ¿Y quién es este hermano para que me llame la atención a mí? Se cree mejor que yo. Y bueno, y cuando uno le pregunta al hermano, mi hermano, ¿pero tú por qué hiciste eso? No, pastor, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Aquí la Biblia dice que yo amoneste a los hermanos, ¿no? Algunos se dan esa atribución, ¿verdad? Propia de amonestar a los hermanos. Cuando en realidad Reina Valera no está hablando de amonestar en el sentido de que nosotros hacemos con nuestros hijos. Disciplinamos, les llamamos la atención, ¿verdad? Los corregimos. Yo creo que se puede hacer eso también en la iglesia. Se debería hacer. Pero de repente habría que hacerlo de manera apropiada. Porque vamos a ser sinceros, solamente los maduros en la fe de repente pueden aceptar que el hermano o la hermana lo corrija.
Al principio la hermana Ángela decía, si ven algo, ¿verdad? Corríjanme, yo con todo gusto voy a aceptar las correcciones de ustedes. Y creo que eso lo expresa de una forma madura. Pero no todos están prestos o listos para que un hermano o otra hermana, no el pastor, sino un hermano o otra hermana, lo amoneste. En ese sentido de corregir, de disciplinar. O dice, ¿y quién es este para que me venga a mí a llamar la atención? Ni el pastor, ¿verdad? Dicen algunos, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que no es la palabra de amonestar en ese sentido, sino que es amonestar. Por eso que Nueva Versión Internacional, en los nuevos libros que han encontrado, los nuevos originales y esta nueva traducción, dice instruirse, ¿verdad? Está hablando claramente de instruirse unos a otros. Cambia completamente, porque no es amonestarse de una manera de, vamos a poner a este hermano, ya se está pasando, lo vamos a poner en su sitio de una vez. No está hablando de eso. Está hablando de instruirle. Ahora, ¿cómo usted instruye? Una cosa es disciplinar, otra cosa es instruir, ¿no? Entonces, instruir a los hermanos, en ese caso es alentarlos, advertirles, de aconsejarlos sobre todo, con la palabra. Eso tiene que ser nuestra base, nuestra herramienta. Y como hemos leído en versículos anteriores, al modelo de Cristo. Mis hermanos, una pregunta. ¿A quiénes Jesús trataba de manera áspera y dura en los evangelios? ¿A quiénes trataba así? Cualquiera que quiera opinar. Porque sí, alguien por ahí me dijo, no, un momento, pastor, sacó su látigo, agarró a latigazo a todo el mundo, dicen por ahí. ¿A quiénes? A ver, Ángela, después la hermana Vilma. Sí, yo creo que él trataba ásperamente era a los fariseos. Exacto. O sea, porque le hacía ver su pecado, claro, a los fariseos. ¿Con qué palabra usaba Jesús? ¿Se acuerdan algunos de ustedes? ¿Qué palabras? ¿Con qué adjetivos se acercaba a los fariseos? Se ríe ahí. ¿Ah? ¿Quién fue? A ver. ¿A ver. Sí, Ángela, después Grace y después la hermana Vilma. Sí, ¿a quién fue que él le dijo generaciones de víboras? Ah, bueno, víboras, ¿verdad? ¿Qué más le decía? Grace, ¿qué más le decía? Algunos hipócritas. Hipócritas, víboras, ¿qué más le decían? Sí. Ya. Y es tremendo porque Jesús los trataba así porque los fariseos estaban supuestos a ser maduros en la fe, en su creencia, en su conocimiento. Tenían mucho conocimiento, pero poco corazón. Poco corazón de Dios. Como la pregunta que le hizo Nicodemo también, ¿no? ¿Cómo iba a ser para nacer de nuevo? Claro. Tú que eres un maestro de la ley, si no sabes las cosas espirituales, menos, si no sabes las cosas terrenales, menos vas a saber la espiritual, o al revés creo que era, ¿no? Pero en fin, el asunto era de que, digo esto porque, pues nosotros, mis hermanos, a menos que sea un fariseo, ¿verdad? Que está en la iglesia, que usted ve que, usted, por ejemplo, puede decir, ¿cómo es posible que el pastor diga eso o actúe de esa manera? Es un escándalo que el pastor haga algo incorrecto, bíblicamente hablando, en la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que no lo debe hacer, se supone que no debe decir ciertas cosas, ¿no? Públicamente menos. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, para hacer esa comparación de instruirse unos a otros, Reina Valera dice amonestaros, ¿verdad? Los unos con los otros, ¿verdad? Es eso de aconséjense mutuamente, pero de acuerdo a la palabra, ¿no? O sea, y al modelo de Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los... Acuérdense que le está hablando especialmente a los cristianos maduros en la fe, ¿no?
Entonces, no es llamar la atención porque yo sé que pueden haber esos buenos celos cristianos dentro de la iglesia, porque creo que nosotros todos tenemos el deber de cuidar la unidad y la armonía de la iglesia. Y sí, si de repente en algún momento usted ve que el Espíritu lo guía para corregir a un hermano o una hermana, yo sé que le va a dar la palabra apropiada y la forma apropiada de hacerlo. Pero a veces, si no es así, si solamente estamos pensando, yo debo corregir esto, no me importa lo que digan, cuidado que podría más bien, en vez de arreglar algo, podría perjudicar las cosas más todavía, ¿no? Entonces es preferible compartirlo con los líderes de la iglesia y resolverlo en ese aspecto, en amor, instruir, sobre todo para el bien de los hermanos, ¿no? Al menos si alguien tiene algún comentario sobre eso. O si alguien ha sido tratado o tratada mal en la iglesia Comunidad de Fe, haga su queja ahora mismo, que esto se está grabando. No, ¿verdad? Los han tratado bien. Muy bien. Ok, qué bueno. Bien, vamos ya casi avanzando entonces. Vamos a leer del 15 al 21, que con esos versículos ya terminamos este tiempo de estudio. Romanos 15, versículos del 15 al 21. 15. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarle la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios, y lo ha hecho con palabra y obra, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no se ha conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no habían oído hablar de él. Amén, amén. Pablo está compartiendo con todos los hermanos que lleguen a leer esta carta de cuál ha sido su misión, ¿no? La misión de ir a los gentiles, porque Pablo, y por supuesto que en las regiones donde él predicaba a los gentiles, habían judíos también, por eso que también muchos judíos se convertían, pero su misión, su foco central era siempre las regiones donde estaban los gentiles, no los judíos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto no necesita de mucha interpretación. Creo que es claro, Pablo, cuando dice, y más bien lo que me gustaría que participemos y todo es, ¿cómo usted ve la vida misionera de Pablo de acuerdo a lo que él acaba de decir ahora mismo? ¿Qué piensan ustedes? La vida de Pablo, su misión. ¿Algún versículo allí que le llama la atención, desde el 15 hasta el 21? Exaltemos a Pablo. ¿Qué piensan? A ver.
No le oímos a la hermana Vilma. Yo creo que usted estaba diciendo algo. Ahora sí. No, De Reina Valera. ahora sí, ok. Ya, entonces aquí Pablo dice, mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice, como para haceros recordar. Como dice Pablo, era consistente y era fuerte cuando él se expresaba, ¿no? Sí, Por claro. haceros recordar, dice, por la gracia que de Dios me es dada. Claro. Él reafirmaba siempre el poder y la gracia que el Señor le había dado y hablaba con mucha autoridad, defendía su misión, el Evangelio. Claro, su propio amor al Evangelio, a Cristo y sobre todo el camino de todos aquellos que él los traía a la fe. Incluso a los Gálatas, él los corrige de una manera áspera también. ¿Por qué? Porque tanto que les enseñó la fe en Cristo, solo Cristo, los Gálatas otra vez volvieron a sus tradiciones antiguas. Entonces, incluso Gálatas sensatos, Gálatas torpes, le dicen en Gálatas capítulo 3, Gálatas torpe, ¿no? ¿Qué sería en español, en nuestro idioma, en nuestra cultura? Imagínate, ¿no? Estúpidos, ¿no? Otra vez vuelven a lo mismo cuando ya ustedes estaban libres de tanto legalismo y tanta tradición, ¿verdad? Entonces, de oreja daba ahí Pablo, ¿no? Con ese enfoque misionero que él tiene. ¿Qué más resalta usted de Pablo? A ver, la hermana Ángela. Sí, aquí en el 16, que él solamente no se preocupaba nada más por predicar el evangelio, sino que él se preocupara para que el que escuchara el evangelio, en este caso los gentiles, fueran santificados, o sea, Claro. por el Espíritu Santo. Aparte de que él predicaba el evangelio, se preocupaba por la vida espiritual de los gentiles y que llegaran a ser para la gloria de Dios. Y es por esa razón que tenemos todas estas cartas, Colosenses, Gálatas, tenemos Efesios, Filipenses. ¿Por qué? Él les mandaba constantemente cartas justamente para seguir exhortándoles, seguir enseñándoles, seguir preocupándose de la vida espiritual de sus hijos, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, no es que él iba y plantaba una iglesia, se convertía en unos cuantos y ya abandonaba esa misión, sino él constantemente, él enviaba cartas. Y es por eso que en la Biblia tenemos muchas cartas de Pablo, de Corintios, ¿no? La carta a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Colosenses, de Tesalonicenses y otras más, ¿no? Entonces, sí, es verdad. ¿Alguien más? A ver, algo más que les llame la atención. El 18 me llama a mí mucho la atención. El versículo 18, porque dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. O sea que él también quizás daba su testimonio, ¿no? De cómo Cristo lo había traído a la fe. Recuerden que Pablo, antes de que Cristo lo encuentre a él, ¿no? Porque no es que él lo encontró a Cristo, Cristo vino al encuentro de él. ¿Él estaba en qué? Él estaba en ese odio, en esa malicia de ir contra los cristianos. Y si era posible matarlos, los iba a matar porque él quería desaparecer la fe de Jesucristo. Él quería desaparecer la fe de Jesucristo. Estaba el hombre... las 24 horas vivía desesperado por erradicar la fe cristiana. Los del camino les llamaba inclusive. Los del era camino. celoso pastor justamente de la ley, pues se la quería hacer. Así que claro. la ley, se regía en la ley. Entonces, porque él no conocía la otra parte. Exactamente. Él pensaba, como muchos judíos de su tiempo, pensaba que la única forma y la mejor forma de amar a Dios es obedeciendo la ley de manera perfecta. No hay otra forma. Es más, ese era el mandato de Dios. Obedecías la ley perfectamente y fracasabas en un punto, ya habías perdido todo. Y otra vez tenías que volver a empezar.
Era su celo lo que los llevaba. Claro. Entonces, el camino del cielo y el camino de salvación para el judaísmo eran las obras. Por eso que Pablo dice, no es por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? No es por obras, sino por fe en Cristo Jesús, para que nadie se jacte ni se gloríe. O sea, el mismo Pablo que había vivido lo que era contrario a la fe, ahora es un acérrimo defensor de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también podemos ver. De repente éramos muy religiosos antes de venir a los pies de Jesucristo. Sobre todo, quizás algunos de nosotros, y me incluyo yo en la doctrina católica, pues ¿cuál es el camino al cielo? Las obras, ¿no? Atender la misa, las obras, las buenas obras, lo cual no es malo. O sea, yo no veo que eso es malo. No es malo hacer buenas obras. Pero que se sepa claramente que la Biblia dice que no es por obras que obtenemos la salvación, sino por fe en Jesucristo. Ángela quiere decir algo. Sí, pastor, y no solamente un ejemplo en lo católico. Muchas veces los cristianos, hay alguna denominación que le dan más énfasis a las obras que al mismo, un ejemplo, por gracia, obrar por gracia. Claro. Y le dan más énfasis a las obras o sea, uno se carga realmente porque pensamos que porque yo hago obras, entonces eso me da punto y me ayuda a Claro. acumular puntos para el reino de los cielos. Entonces también ahí es un poquito medio problemático. Sí, yo creo que lo que yo noto en de ese tema de la que usted se refiere, mi hermana, no es tanto el problema de que se le dé, que como cristianos le demos énfasis a las obras, porque es nuestra responsabilidad hacer obra ahora que creemos en Cristo. Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Sin embargo, creo que el problema mayor no es tanto el énfasis en las obras, sino que el pensar que las obras que yo estoy haciendo me aseguran la salvación. Entonces, ahí cometemos ese pecado de depender más de nuestras obras que de la fe en Jesucristo. O sea, en otras palabras, ya somos salvos. Las obras que tú hagas no es para que aumentes puntos para tu salvación, porque ya lo eres. Las obras es para que glorifiques a Dios mientras vivas en la tierra. Para que la gente diga, mira esta hermana, mira este hermano, cómo aman al Señor, mira todo lo que hacen. Hacen de lo que no pueden hacer. Y no lo hacen para glorificarse ellos, sino para glorificar a Dios. Porque si así hagamos buenas obras o un día no hagamos ninguna obra, eso no nos va a aumentar ni nos va a quitar la salvación. Pero sí va a mostrar testimonio de quiénes somos, ¿no? Entonces, una cosa es la salvación, otra cosa es la santificación, ese camino de santificación de la cual todos nosotros estamos atravesando en este momento. Entonces, tenemos que hacer obras, pero no para ganar salvación, sino para glorificar a Dios mientras estamos en esta tierra. Vamos a leer ya para terminar 2 de Corintios 12:12 y después Isaías 52:15, ¿ok? A ver, 2 de Corintios 12:12. 12:12. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Bien, los apóstoles que estaban en Corintios hicieron muchos milagros y muchos prodigios. Ahora, el versículo 19 de Romanos 15 dice, mediante poderosas señales y milagros, lo ha hecho con palabras y obras. En otras palabras, no, dice el 18, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales. En realidad, era necesario que Dios produzca grandes milagros y grandes prodigios entre los gentiles para que puedan venir a la fe. No necesitamos todos recibir
un milagro extraordinario para poder creer. Muchos hemos venido a la fe. Algunos hasta han venido a la fe sin porque se piensa, ¿verdad?, que el hermano se convirtió porque le iba mal en la vida, estaba pasando por una crisis, por una situación, pero hay testimonios de personas que se convirtieron a Cristo cuando todo le iba bien. Todo le iba bien. Lo gracioso de eso es que cuando se convirtieron a Cristo, todo le empezó a ir mal. Entonces ellos dicen, yo estaba bien sin Cristo, ahora todo me va mal. Pero después entienden que es el camino que el Señor los lleva para madurar, para crecer, para seguir en el camino de la fe. ¿Qué dice Isaías 52:15? Amén. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Muy bien. Eso está otra vez basado en Romanos 15:21, que el mismo Pablo está usando ese versículo de Isaías para cerrar este momento de la enseñanza, ¿no? Donde dice más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, se está refiriendo a los gentiles, no a los judíos, ¿verdad? Lo verán. O sea, en otras palabras, se está refiriendo a nosotros. Los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Para que los judíos sepan que la gracia de Dios y la salvación de Dios también era posible para los gentiles. Y que ellos deben tratar bien a los gentiles. Y que los cristianos maduros, tanto gentiles como judíos, también deben tratar bien a los nuevos en la fe, a los débiles en la fe. Así que ese es el contexto del capítulo 15 que va conjunto con el 14. Vamos a continuar el próximo jueves en el resto de los versículos. El 16 es un capítulo de muchos saludos. Así que prácticamente nuestra última clase de Romanos es el próximo jueves. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y al hermano Ed y también yo creo que Félix también está al otro lado del teléfono, creo, LG Stylo 6 está ahí con nosotros y pues gracias a todos por este tiempo, mis hermanos. ¿Qué les parece si oramos para cerrar este tiempo? Ed, acompáñanos entonces con una oración, mi hermano, para despedirnos. Cierra este tiempo especial. Y que te vaya bien, mi hermano, y manejen con cuidado, por favor. ¿Ok? Pon tu micrófono, Ed, por favor, para que cierres con una oración. Bueno, hermano, bendiciones a todos y gracias otra vez. Saludos otra vez ahora estoy sí, sigo en Topeka, Kansas. Está bien. Bueno, Señor Padre, gracias por este momento, por este tiempo de reunión, en que tú nos das pan del cielo, Señor, en que nuestros hermanos aquí nos ponemos de acuerdo para aprender debajo del Pastor Carlos, Señor. Bendice, sigue bendiciendo el Pastor Carlos y a cada uno de los hermanos de la iglesia, el cuerpo de la iglesia. Nos despedimos ahora de esta reunión, pero no de tu presencia, Señor. Amén. Otro día y llévanos en paz, Señor, a cada uno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Bendiciones a todos. Tomen algo caliente para el frío, ¿ok? Bendiciones. Bye bye.